Y ahora, ¿qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado, durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. El calor. Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura, las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable. Hola, ¿qué tal? Seguro que has oído hablar que en un lugar concreto para unas personas hace frío y en cambio para otras hace calor.
Pero si la temperatura es la misma, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a conocer qué es la temperatura y qué es el calor. Comenzamos por la temperatura. La temperatura es una unidad que se puede medir. Nosotros nos la tomamos con un termómetro y obtenemos un valor de, por ejemplo, 37 grados. ¿Pero qué es realmente la temperatura? Es una magnitud física que se puede medir. ¿Pero sabes qué es exactamente lo que medimos? Medimos el movimiento de los átomos y las moléculas que forman parte de cualquier cuerpo. Cuanto mayor sea este movimiento, mayor será la temperatura. Por otra parte, el calor es energía. El calor es intangible, es decir, no se puede tocar. Un cuerpo no contiene calor por sí mismo, pero cuando tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, el calor pasa del cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que llegamos al equilibrio térmico. ¿Recuerdas qué es? Claro, cuando dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Te hago un pequeño resumen, toma nota. El calor y la temperatura están íntimamente relacionados, pero son diferentes. El calor, por una parte, es energía, y si le aplicamos calor a un cuerpo, entonces aumenta su temperatura. El calor es una forma de energía que, como hemos visto, va del cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo que está a menor temperatura. Y la temperatura es una característica física de los cuerpos, y es mayor o menor en función de la agitación de sus moléculas. La temperatura se mide con los termómetros. Una pregunta, ¿22 grados es frío o es calor? Ahora ya sabes que es un dato de temperatura. En nuestro lenguaje habitual decimos que hace frío o hace calor y esto es una sensación subjetiva que sentimos a través del tacto. Pero realmente el calor es energía. Hasta pronto. En nuestra vida diaria empleamos con frecuencia, en forma indistinta, los términos temperatura y calor para referirnos a diversas situaciones. Estos son conceptos totalmente diferentes que debemos entender con claridad a fin de no confundirlos ni aplicarlos en modo erróneo. En lo que toca a la temperatura, de manera cotidiana nos referimos a la temperatura atmosférica cuando hablamos del clima o a la temperatura del cuerpo cuando sentimos que estamos enfermos. En cuanto a la temperatura atmosférica, las temperaturas extremas que se han registrado sobre la superficie terrestre corresponden las más altas, por arriba de los 50 grados centígrados, a los desiertos y las más bajas, menores de 80 grados centígrados bajo cero, a los polos. Respecto a la temperatura de nuestro cuerpo, cuando estamos sanos, la temperatura se sitúa entre 36.5 y 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal baja de 36.5 grados centígrados o sube de 37 grados centígrados, clínicamente puede haber una enfermedad o anomalía. Cuando la temperatura ambiente se encuentra entre los 18 y 21 grados centígrados, nos sentimos cómodos. Pero, ¿qué es la temperatura? Para entender qué es la temperatura desde el punto de vista de la física, hay que recordar que la materia, sea en forma de gas, líquido o sólido, está formada por átomos y moléculas que no permanecen en reposo, sino que continuamente están en movimiento, como si estuviera temblando. Estamos hablando del movimiento de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, y no del movimiento del cuerpo mismo. En otras palabras, aun cuando un cuerpo esté en reposo, sus átomos y moléculas se mueven al azar de manera constante, en virtud de lo cual tienen una energía promedio asociada, llamada energía cinética promedio. Cuando un objeto se calienta, aumenta el movimiento de los átomos y las moléculas, y por lo tanto, también la energía cinética promedio, mientras que cuando se enfría, disminuye este movimiento y también la energía. El fenómeno de calentamiento y consecuente aumento de energía ocurre cuando acercamos a la llama de una estufa, mechero o vela cierta cantidad de agua, una moneda o cualquier otro objeto. La mayoría de las sustancias se expanden conforme se calientan y se contraen cuando se enfrían. Cuando se calienta una sustancia, la energía que absorbe hace que sus moléculas y átomos se muevan más rápido y más ampliamente, ocupando más espacio. La temperatura de un objeto es una medida de la rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos y moléculas. En otras palabras, es una medida de energía cinética promedio de sus moléculas, también llamada energía térmica del objeto. Conforme este movimiento de vibración aumenta o disminuye, la temperatura del cuerpo sube o baja. Lo que nos dice qué tan caliente está un cuerpo es su temperatura,
misma que se expresa por medio de un número que corresponde a una marca en una escala graduada. Hay diferentes escalas para medir la temperatura, entre ellas Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. Las dos primeras usan 2 puntos fijos de referencia, la temperatura a la cual el hielo de agua se derrite o funde y la temperatura a la cual el agua pura hierve a presión atmosférica al nivel del mar. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas y por tanto la distancia entre ellas. Esto es lo que hace que se dilaten, como lo estamos viendo en la figura en la pantalla. Existen 3 tipos de dilatación: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. A continuación hablaremos de la dilatación lineal. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación de una única dimensión, o sea, el ancho, el largo o la altura de un cuerpo. Para estudiar este tipo de dilatación, imaginemos una barra metálica de longitud inicial L0 y temperatura θ0. Si calentamos esa barra hasta que la misma sufra una variación de temperatura delta de θ, notaremos que la longitud pasa a ser igual a L. La dilatación superficial se da en aquellos cuerpos que están en 2 dimensiones, sean placas, láminas o tapas. En nuestro dibujo a la izquierda podemos observar la superficie inicial delineada y la superficie final en la línea punteada. El delta de la superficie vendría siendo la superficie final menos la superficie inicial. Vemos la variación de la temperatura, que sería la temperatura antes y después de la dilatación. Entonces en la fórmula encontramos el delta de la superficie igual a la superficie inicial por el delta de la temperatura
por el coeficiente de la dilatación del material. Para finalizar con los 3 tipos de dilatación, tenemos la dilatación volumétrica. Esta se caracteriza por la variación del volumen del cuerpo. Este fenómeno se ve dado por la siguiente fórmula, en donde V será el volumen final del cuerpo, V sub 0 el volumen inicial, delta de teta la variación de la temperatura, y en este caso el símbolo es el coeficiente de dilatación volumétrico, el cual es el triple del coeficiente de dilatación lineal. En este experimento tenemos un recipiente con un líquido azul y aumentamos su temperatura en la estufa. El líquido se dilatará aumentando su volumen y en este caso no tiene otra salida que el tubo que pusimos en la parte superior. El líquido irá moviéndose a través de él para finalmente marcar un nivel más alto que el que marcaba inicialmente. A continuación, una imagen que muestra el esquema de este experimento. En el siguiente ejercicio tenemos un equilibrio térmico. Vamos a demostrar el equilibrio térmico en el cual tenemos unos cubos de hielo en un recipiente y el recipiente lo tenemos sobre una fuente de calor. Los cubos de hielo están a una temperatura de menos 40 grados centígrados, lo cual vamos a mirar qué pasa si le agregamos calor. Agreguémosle calor. Vamos a agregarle calor. Como nosotros podemos observar, la temperatura aumentó de menos 40 a 0 grados, siendo 0 grados que sería la temperatura de solidificación del agua. Luego nosotros podemos seguir agregando calor y encontramos que se mantiene a 0 grados porque todavía hay hielo. Encontramos un equilibrio térmico por calor que le agreguemos, no importa, igual su temperatura va a seguir siendo 0, porque si dejara de ser 0, entonces el hielo ya estaría derretido, ya estaría líquido, ya no sería sólido. Agregamos más calor y seguimos observando que el hielo se mantiene a una temperatura constante de 0 grados centígrados, todo el sistema. Agregamos más calor, el hielo ya se está derritiendo y se ha derretido totalmente y se ha convertido en estado líquido. Entonces podemos observar que ya la temperatura, a partir del que el hielo ya no existe, ya la parte sólida del agua no existe, sino es líquida, la temperatura ahora sí puede aumentar. Antes no podía aumentar porque todavía el agua estaba sólida y se mantenía en equilibrio de 0 grados centígrados. Agreguemos calor. Agregamos calor de 14 grados centígrados, 24 grados centígrados. Seguimos agregando calor 35 grados centígrados y el calor sigue aumentando. Agregamos calor 55, 65 grados centígrados. Agregamos a 76, 86 grados centígrados y llegamos a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, donde esta va a pasar de líquido a estado gaseoso, se va a evaporar y llega otra vez a un equilibrio térmico. ¿Por qué razón? Porque el agua se evapora a 100 grados centígrados, por lo tanto
La temperatura no va a poder subir más hasta que el agua no se encuentre totalmente evaporado, el líquido no se encuentre totalmente evaporado, para este caso el agua. Agregamos calor, agregamos calor, agregamos calor y podemos observar que se está evaporando el agua, por eso está disminuyendo. Agregamos más calor, se sigue evaporando el agua, pero se mantiene constante en equilibrio térmico de 100 grados centígrados. Se agrega más calor, hasta que se evapore totalmente el agua. Agregamos calor, sigue en 100 grados centígrados la temperatura, agregamos calor, ya está disminuyendo el agua, se ha evaporado hasta que se evapore totalmente. Seguimos agregando calor. Y encontramos que el agua se ha evaporado totalmente. Luego que el agua se evapora totalmente, encontramos que su temperatura ahí sí comienza a subir por encima de 100 grados centígrados. Encontramos entonces que si se encuentra en hielo y este es su punto de congelación es de 0 grados centígrados, se va a mantener constante la temperatura hasta que este se derrita totalmente o se convierta en líquido totalmente. Al igual, cuando encontramos un líquido, podemos aumentar la temperatura hasta el punto de ebullición y así agreguemos más calor. Este se va a mantener constante hasta que todo el líquido se evapore.